¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Relojeando con Felipe. El día de hoy tenemos la reseña de este precioso Seiko. Es un Seiko SNZJ15. Es un reloj contundente dentro de la categoría de los divers. Tiene su bisel giratorio con 120 clics. Aquí lo podemos apreciar. Tiene un tacto hasta cierto punto suave, pero no deficiente. El sonido de los clics es aceptable. El único pero que le pondría a este bisel es que es pintado, si bien es un acabado bastante bueno, pero si llegamos a rozar el reloj con algo, se empieza a despintar. Aquí podríamos apreciar ciertos raspones que ya tiene. Voy a tratar de enfocar la cámara. Estos pequeños rasponcitos. Tiene un acabado de la pintura como granulado, al igual que la esfera. Aquí con el reflejo de la luz lo podemos apreciar. El nombre de la marca y el escudo de Seiko 5 Sports es aplicado. Solamente la palabra Sports sí es pintura, al igual que la palabra Automatic y 23 joyas y 100 metros. El modelo del movimiento también es pintura. Este reloj viene con fechador y fecha a las 3. La corona la tiene a las 4. Contamos con un diámetro de caja de 45 milímetros, sin contar corona. Un espesor de 14 milímetros. Y una distancia de asas de 20 milímetros. Contamos con un brazalete de acero. Aquí ya con algunas marcas del uso cotidiano. El brazalete está firmado por la marca. Sin embargo, la corona no lo está. Contamos con un acabado en la caja, en los laterales pulido espejo, y en la parte superior de las asas cepillado. Tiene fondo visto con tapa roscada. Aquí lo podemos ver. Y cuenta con el famoso mecanismo Seiko 7S36 de 23 joyas. Aquí lo podemos ver. Las leyendas que tiene en el cristal en el fondo también es pintura. Tiene un cristal de Harlex y una de las mejores luminiscencias, como ya nos tiene acostumbrado Seiko en sus relojes. Tiene muy buena luminiscencia. Ahorita la vamos a checar. Me lo voy a probar. El día de hoy traigo el Skagen, que les debo la reseña de este reloj, ya con su correa azul nueva. En el próximo video espero compartirles la reseña. Y aquí está, amigos. Recuerden que mi muñeca tiene una circunferencia de 18.5 centímetros. Ahora sí lo dije bien, normalmente me equivoco en los videos. Un reloj bastante cómodo, tiene buen peso. No cuento con el peso exacto ahorita, pero en la descripción del video se los voy a tratar de dejárselos. Se aprecia muy bien el reloj. Es bastante cómodo. Es el que ando trayendo para arriba y para abajo. Llevo con él aproximadamente 4 años. Y sigue prácticamente entero el reloj. Este Seiko cuenta con una hermeticidad de 100 metros. Los eslabones son sólidos, excepción de este último eslabón. Bueno, no es eslabón, es
la unión. Este sí es, aquí se alcanza a percibir, es hueco. Por ahí estaba platicando hace algunos días con un suscriptor. Ese es uno de los detalles a mejorar de Seiko. Relojes como Bulova, Hamilton, inclusive algunos de marcas chinas o micromarcas chinas tienen este eslabón sólido y Seiko lo tiene hueco. Es una lámina solamente. Aquí podemos checar la luminiscencia del reloj, amigos. Como les había comentado, Seiko nos tiene acostumbrados a este tipo de luminiscencias, de las mejores del mercado. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Espero que les guste este modelo de reloj. El precio de venta, este reloj lo compré en Privalia y si no mal recuerdo me salió en 2,400 pesos. Una relación calidad-precio bastante buena. 2,400 pesos, un reloj automático, confiable, probado, resistente a todo, con fechador y fecha a las 3. El único problema, o bueno, no problema, la única característica que le falta a este reloj es que no es hackeable. Aquí ya saqué la corona, el segundero aún continúa y tampoco tiene la opción de marcha manual o cuerda manual. Pero pues 2,400 pesos, acero 316, cristal Harlex, bisel unidireccional con bastante buen tacto. Considero que es una muy buena oportunidad y para todos aquellos que apenas están iniciando sus colecciones o que están incursionando en este mundo de los relojes, bastante recomendable como su primer automático. Considero que es una muy buena alternativa al clásico Seiko SNK 807, 809. Algo diferente, un poco más robusto, para manos un poquito más grandes y multiusos. Muy buena opción, amigos, se los recomiendo ampliamente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden compartirlo con sus amigos, regalarme un like, hacer comentarios, dudas, sugerencias. Y lo más importante de todo, cuídense mucho, manténganse sanos. Nos vemos la próxima. Saludos.